ser un bebé no es trágico. De hecho, ¿quién puede venir a este mundo siendo adulto? Todos venimos como bebés. Lo que sí es una terrible tragedia es que ese bebé nunca crezca, que no se desarrolle hacia la madurez. Y es esa la razón por la que el escritor de la carta dice, vamos hacia la perfección. Al traducir ese verbo, está hablando, vamos hacia la madurez. Está hablando de crecer, de no estancarnos. Desde luego, esto es una figura retórica en donde la exhortación es que debemos dejar de ser bebés y avanzar hacia una madurez espiritual. En simple español, todos aquí vinimos al Evangelio siendo bebés. Y usted puede decirle a la persona que está a la par, la verdad es que usted parece un bebé. Y eso no es trágico. ¿Qué? ¿Quieren decírselo? No, es un ejemplo. Y eso no es trágico. Lo que sí es trágico es que ya llevan años siendo bebés. Así que ahora es la pregunta. Bueno, ¿y cuál es el camino hacia esa madurez espiritual? Porque sabemos que estos son ejemplos para ilustrar la vida espiritual. ¿Cuál es ese camino para madurar? Una vez más, ocupa una ilustración el escritor. Yo voy a contextualizarlo y voy a decir, ¿qué conocimiento básico necesitamos para leer y escribir? ¿Qué instrumento básico necesitamos para leer y escribir? Necesitamos aprender las vocales y necesitamos aprender el alfabeto. Una vez nosotros conocemos eso, entonces podemos madurar, crecer y empezar a leer. Y claro que entre más leemos, más diestros nos volvemos. Está diciendo que en la vida espiritual también necesitamos aprender las vocales y el alfabeto, porque de lo contrario no vamos a madurar. La exhortación es, ya basta del silabario y el alfabeto. Eso es para capillo infantil. Usted y yo ya debemos dejar el silabario y el alfabeto, pero no porque el alfabeto y el silabario no sirvan, es porque eso es lo básico. Necesitamos eso para luego leer. Y esa es la razón por la que el escritor dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia la madurez. Dejando el silabario y dejando el alfabeto, debemos ir a doctrinas que nos lleven hacia la madurez. Pregunto, ¿hasta aquí me estoy dando a entender? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Asegurarnos de que todos los presentes manejamos, no puedo decir de forma superficial. Esto debemos decirlo, lo manejamos bien. Si no manejamos bien los rudimentos de la doctrina de Cristo, no podemos avanzar. Vamos a seguir siendo bebés. Por eso decía con exhortación la semana anterior, 5 años y todavía no saben los rudimentos de la doctrina. Es como que pasamos 5 años en la escuela y no aprendimos a leer y a escribir. ¿Qué estuvieron haciendo 5 años ahí?
Ahora nos vamos a sumergir en los rudimentos de la doctrina. Quiera Dios que después de 5 o 10 años de que venimos a la iglesia, ahora sí, crezcamos un poquito y aprendamos los rudimentos. Eso y más en el sermón de hoy titulado Rudimentos de la Doctrina. Hebreos capítulo 6. Por favor, cuando lo encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia. Así de paso sé que encontraron la cita. Rudimentos de la doctrina. Capítulo 6, carta a los Hebreos. Vamos al versículo 1. ¿Todos listos? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Paren, ¿saben? Si ustedes tienen 5 años y no saben esto, yo me siento como que estoy otra vez echando el mismo fundamento. Y si me preguntan, pastor, ¿y entonces por qué lo va a explicar de nuevo? Lo voy a explicar de nuevo porque entiendo hay muchos acá que recién estudian la Biblia con nosotros. Son bebés y ellos merecen todo mi entusiasmo y dedicación para que crezcan. Pero los que ya son viejos aquí de estudiar la Biblia, ustedes lo que merecen es una severa exhortación, diciendo, ¿cómo es que todavía no saben esto? Pero en fin, yo voy a asumir que todos son bebés, así nadie se va a sentir incómodo. Sigue. Dice la lista de los rudimentos. Voy a ir hasta ahí leemos. Oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas, que podamos crecer y colocar esta fundación. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Temo que en nuestra jerga, cuando escuchamos rudimento, ya que no es parte de nuestro léxico, algunos se sientan tentados a asociar el término con rústico, con obsoleto, pasado de moda, y que quieran sugerir que lo que dice aquí es dejando ya lo rústico, obsoleto, pasado de moda, avancemos a algo mejor. Ni en broma se les ocurra decir eso. ¿Cómo vamos a decir que las vocales pasaron de moda? O que el alfabeto es rústico. Eso es fundación. Que claro, esperando que ya somos adultos, eso se da por hecho. Es más, el término rudimento es un vocablo compuesto, viene del adjetivo rudis, se traduce al español en bruto, y el sufijo instrumental mentum. Así es que como un sufijo instrumental que dice estoy haciendo algo, entonces rudi, que es en bruto, algo que está en bruto pero está en crecimiento. Eso es rudimento. La idea básica en nuestro español sencillo es desarrollo primitivo o desarrollo imperfecto. De hecho, imperfecto, aunque el diccionario lo ocupa, a mí no me gusta, porque suena, no es perfecto. Está diciendo que todavía falta. Está diciendo que está en proceso. Y diría que la mejor palabra para nuestra jerga con respecto a rudimento es fundación. Haciendo eco de otra figura ilustrativa, un edificio, por grande y hermoso que sea, sabemos que son las bases, lo que no se ve, lo que está bajo tierra, lo que lo sostiene.
Claro, no vamos a vivir en la fundación, ni vamos a lucir las soleras, ni las zapatas, porque esas están enterradas. Vamos a lucir la sala, el lobby, pero la sala y todo eso necesitan una buena fundación. Así es que estoy diciendo que nuestra fe debe basarse en los rudimentos de la doctrina. Son nuestros cimientos. No nos podemos dar el lujo de decir, bueno, escuché que esas son doctrinas, pero yo como ni entiendo. Por favor. El escritor menciona 6. Puntualmente están en el verso 1 y 2. Deberían poner en un círculo cada una de ellas. Voy de nuevo, leámoslas. Dice, no echando otra vez el fundamento. Aquí empieza. Número 1, ¿de qué cosa? Paren, ¿no están leyendo? Número 1, el arrepentimiento. Ok, esa es la primera doctrina. Número 2, la fe en Dios. Número 3, doctrina de bautismos. Número 4, imposición de manos. Número 5 y número 6. Ok, se me antoja bajarme del púlpito y empezar a preguntar a los que sé que de ustedes tienen más de 5 años y que nos hablen sobre cada una de estas doctrinas rápidamente. ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos? Así sabemos si son niños o no. No voy a hacer eso. Quiera Dios que esta vez usted y yo seamos diligentes, no vayamos como siempre vagando, sino que con total diligencia cuidemos la salvación y esto lo pongamos en nuestro corazón, nuestra mente. Esta no es una parte que debemos o podemos saltar. Más bien, esta es una parte en donde deberíamos anotar. Vamos a desglosarlas. No sé si vamos a abordar 2 por culto o una, no tengo idea y no tengo prisa porque ahora somos bebés. Así es que como todos somos bebés, vamos a la primera, arrepentimiento de obras muertas. Y por favor, como ya colocamos el antecedente de que no haya adultos espirituales aquí, sino que todos somos bebés, no teman en preguntar. Ya les dije, no nos podemos dar el lujo de decir que no sabemos el silabario cristiano. Esto hay que preguntarlo si no lo asimilamos. La ventaja del arrepentimiento para instruirla, esta vez para mí, y digo esto para animarlos, es que recordarán los que son parte del club de lectura que meses atrás o semanas atrás leímos el libro de Moody. Y él dedica un capítulo completo al tema arrepentimiento y restitución. Así es que ahora que vamos a compartir esto, solo tengo que agarrar el libro de Moody, que eso hice, y empecé a seguir el bosquejo que él presenta. Digo, vaya ventaja cuando estamos instruyéndonos. La necesidad viene y como si se trata de una computadora, en el disco duro está guardada esa información. Bueno, dice que arrepentimiento, bueno, voy a ir en orden con él. Nadie está preparado para creer en Cristo o recibirle a menos que esté dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Ninguno de nosotros debería siquiera sugerir que conoce a Jesús si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. De hecho, es la fundación de nuestra fe. Tengo como 100 versos. Menciono 2 como ejemplos. Uno de ellos en la pantalla dice: desde entonces comenzó a Jesús a predicar, ¿y qué decía?
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, si Jesús ocupa esto como prioridad en su mensaje, es porque nadie puede decir que conoce a Jesús y no se ha arrepentido. El otro. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, ¿qué cosa? Tengo 100 versículos más, pero no 100 minutos más. Espero que esto sea suficiente. Esto me lleva a la parte académica y cuál es la mejor definición de arrepentimiento. Voy a empezar por decir lo que no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es un sentimiento, porque cuando asociamos arrepentimiento con sentimiento, entonces la palabra correcta es remordimiento. ¿Qué le pasa? Oh, me siento mal. ¿Por qué? Me emborraché anoche. ¿Y qué pasó? Bueno, dije groserías, lastimé a mi familia, fue bochornoso, te sentís mal, terrible. Eso fue un viernes. El siguiente viernes o sábado en la mañana, ¿qué te pasó? Ay, me siento mal porque me volví a emborrachar. El siguiente viernes sigue sintiéndose mal porque se volvió a emborrachar. Me siento mal porque no estoy viviendo con mi esposa. Me siento mal porque tomé dinero que no era mío. Me siento mal porque estuve ensuciándome con pornografía. Me siento mal porque uso palabras indebidas. Me siento mal porque fui grosero. Wow, sí que usted vive sintiéndose mal. Eso no es arrepentimiento. ¿Qué es entonces arrepentimiento? Voy a sugerir la mejor definición a mi gusto que Moody sugiere. Él dice que arrepentimiento en forma práctica es media vuelta al pecado. Que si estoy caminando hacia la derecha, arrepentimiento es caminar hacia la izquierda. Se acabó la definición. Claro que usted puede ocupar, si quiere, definiciones académicas como cambio de mente, cambio de propósito en la vida, transformación y cualesquiera otras cosas más. Pero insisto, a mi gusto, la mejor definición es cambio de dirección. Media vuelta al pecado. Y este es el punto. Si no es un sentimiento, entonces ¿qué es? Dígame alguien. Es una decisión. Y mire que la decisión no necesariamente está atada al sentimiento. ¿Por qué? Voy caminando hacia la derecha y yo siento que quiero seguir caminando a la derecha. Pero aunque sienta lo que me dé la gana, mi decisión es caminar al lado contrario. Es exactamente como la lucha contra un pecado. Siente el deseo de seguir por ese camino, pero su decisión fue tomar el camino correcto. Esto es muy parecido a decidir amar. Pastores, que ya no me nace amarlo. Decídalo y entonces va a poder. Dar media vuelta al pecado es una decisión. Nadie puede acercarse a Cristo sin el arrepentimiento. Nadie. Usted puede manipular y montar berrinches al sistema religioso, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a todo mundo, pero a Dios no puede manipularle. O se arrepiente o no es cristiano.
Voy a darle un ejemplo. En el perfil de Tres Monarcas, otro libro, está escrito por Gene Edwards, narra en una especie de dramatización un resumen de la vida de los tres grandes reyes. Bueno, no de los tres grandes, de dos y uno medio rey. El asunto es que el capítulo que quiero mencionar es el de David y su hijo Absalón, cuando Absalón empieza la revuelta contra su papá. Absalón quiere tomar el trono a la fuerza y está dispuesto incluso a cortar la cabeza de su padre con tal de tomar el trono. Especialmente que teme que David no decidirá por él como futuro rey, aunque él es el siguiente en el linaje al trono. Así es que empieza a montar una revolución y en forma mezquina y sucia empieza a ganarse el favor del pueblo, dejando a su ya anciano padre, que cantidad de errores había cometido, en una posición muy mal para él tomar el poder. Un grande de los generales y grande amigo de David llega a la corte y con mucho respeto le dice: quiero hablar con mi amigo, no con el rey. Este general era amigo de toda la vida de David. Era uno de los que estuvo en la cueva cuando eran adolescentes. David le da permiso y le dice el general: ¿acaso eres el único que no se da cuenta de que tu hijo no es como tú? ¿No te das cuenta que él está montando una revuelta y que es capaz de no solo arrebatarte el reino, sino también cortar tu cabeza? Todos lo saben. Está allí a la entrada del palacio. Frente a todos hace lo que quiere. Tan solo dame el permiso y yo voy a detener la rebelión, le dice el general a David. David, muy molesto, le dice: no vas a tocar a mi hijo. No olvides que es tu príncipe. No olvides que yo ya lo he perdonado. No harás nada. El general entonces, reprendido, sabiendo que no está en posición de ser amigo, sino de ser general ante el rey, da un paso atrás y le dice: David, desestimas a tu hijo. Él no es como tú cuando tú eras joven. David le respondió: y tú desestimas a mi Dios. Era una forma de decirle: yo estoy confiando en Dios y por eso perdono a mi hijo. Lo que David hizo, perdonar a Absalón sin que Absalón se arrepintiera, fue el peor de los errores de David como papá ante Absalón. Si David hubiera tomado su posición de papá y le hubiera dicho al general: mira, anda, poné a mi hijo en su sitio, no lo toques porque es mi hijo, detener la revuelta, traerlo aquí, mantenerlo en sujeción, el final de Absalón no habría sido la muerte prematura. No solo significó la muerte prematura de ese joven, sino un estado depresivo en David que quién sabe cuánto tiempo duró. David lloraba amargamente, sabiendo primero que Absalón era un hombre rebelde por los pecados del pasado de David. Y segundo, lloraba amargamente
porque no tuvo las agallas de ser papá cuando debía ser papá. Y todo esto en el contexto de que David perdonó sin que Absalón se arrepintiera. Entonces, cuando alguien es perdonado sin que se arrepienta, es un desastre a la vuelta. Es muy parecido como alguien que comete un crimen. Nunca paga por el crimen. Lo volverá a cometer. No se arrepintió, lo volverá a cometer. ¿Cuál es el punto? Yo ocupé esta ilustración de la Biblia para decirles lo siguiente. David se equivocó, pero Dios nunca se va a equivocar. Y Dios no nos va a perdonar a menos que estemos arrepentidos. Así es que si usted o yo no estamos arrepentidos de nuestro pecado, usted y yo no podemos encontrar perdón. Usted como hijo debería estar arrepentido de haber dicho groserías a sus padres. Usted como esposa debería estar arrepentida de haber hecho lo que hizo con su esposo. Usted como esposo debería estar arrepentido de lo que dijo e hizo. Y arrepentidos, recordémoslo, no es sentirnos mal. Arrepentidos es media vuelta al pecado. No estamos haciendo nada al respecto, todo lo demás en nuestra religión es pantomima. Y yo no sé si el escritor intentó usar un orden de importancia. Cuando digo de importancia, es que no soy experto en esto de fundación, pero estoy pensando que ¿qué parte se llenará primero en la solera de fundación? La zapata, la solera, los que trabajan en construcción deben estar animados por decirme cómo hacer. Y ahora estoy pensando, ¿será que arrepentimiento es la primera? Absolutamente sí. Porque todo lo demás no puede suceder en nuestras vidas si no estamos arrepentidos. Y aquellos de ustedes que quieren seguir su fe sin arrepentirse de sus pecados, no sé qué están haciendo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con obras muertas cuando hablamos de arrepentimiento? Es que una vez nos arrepentimos, todas nuestras obras están muertas. Porque incluso hay personas aquí que no es que están cometiendo pecado, sino que se sienten libres de pecado, porque no cometen los pecados que esta sociedad religiosa condena. Así es que ellos, sintiéndose casi inocentes, piensan que sus obras son buenas. No, el asunto es que todas nuestras obras están muertas. Delante de Dios, lo único válido es nuestro arrepentimiento. No hay nada que podamos hacer delante de Dios como para ganarnos su perdón. Dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia frente a Él. Son obras que están muertas. Lo único que le puede dar vida a nuestras obras es arrepentirnos. Y si hay arrepentimiento genuino, habrá frutos, que bien podríamos llamar a eso obras vivas. Muchos no consiguen frutos en su relación religiosa porque no han sido honestos en su arrepentimiento. Y como no han sido honestos, no han tomado la decisión. Bueno, hay algunos que su honestidad es decir, yo así soy.
¡Ah, qué gracia! Si me quieren así, aquí estoy. Mire, querido compañero de lucha, usted le puede hacer berrinches a su mujer, a su esposo, a sus hijos, puede hacer berrinches en la iglesia, pero usted está bien loco y bien loca, y yo peor, si creemos que le podemos hacer berrinche a nuestro Dios. ¿Cómo se le ocurre decir que vamos a... Dios, yo así nací. Si así te gusto, bien. Yo así quiero predicar, sin arrepentirme. No hay frutos. No hay arrepentimiento alguno. La pregunta que todos debemos hacernos ahora es si nos hemos arrepentido. De hecho, hay algunos que parecen dilatar esto. Algo así como, mire, predicador, la verdad es que yo sé que debo dar media vuelta a mi estilo de vida. Pero todavía no. ¿Cuándo? ¿Por qué lo dilata? Temo que algunos dirán, es que me gusta este estilo de vida. Nos gusta el pecado, entonces nuestra decisión es no arrepentirnos. Y si su decisión o la mía es no arrepentirnos, ¿por qué creemos que Dios nos va a perdonar? Salmo 51, 17, no lo busquen, está en la pantalla, ¿verdad? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Saben qué significa contrito? Arrepentido. El sinónimo más cercano es arrepentido. Y lo de contrito viene de machacado. Está diciendo David cuando escribió esto, que Dios nunca va a despreciar un corazón arrepentido y humillado delante de Él. Pero usted y yo estamos dispuestos a arrepentirnos y a humillarnos delante de Él. ¿Sabe por qué algunos dirán no? Como dijo aquella señora, después de que le hablé del Evangelio, mira, hijo, me dijo, todo lo que me has dicho me gusta. Pero yo no estoy dispuesta a perdonar a mi cuñado. Yo no conocía a su cuñado y yo le dije, ¿de qué habla? Bueno, mi cuñado fue el culpable de mi divorcio y de que 2 de mis hijos se hayan perdido en alcoholismo. Vos estás hablando de que hay que arrepentirnos de sus pecados. Mira, me dijo, estoy dispuesta a irme al infierno y verlo a él también ahí. Wow. Sé que esto a algunos les parecerá como, ¿qué corazón más duro? Sí, pero hay algunos de nosotros que no estamos dispuestos a arrepentirnos también por cosas tal vez menos graves, pero pecado igual. La única forma en cómo podemos ser perdonados y conocer a Jesús es arrepentirnos. Quizás esa es la razón por la que algunos no crecen. Si es que son bebés y han nacido, por eso no crecen, porque no están arrepentidos de lo que han hecho. No están arrepentidos de lo que siguen haciendo. No están arrepentidos de su negligencia en la Biblia. No están arrepentidos de ser negligentes con su esposo o con su esposa. No están arrepentidos de no ser buenos papás. Y como no piensan dar media vuelta, no hay arrepentimiento. Pero quiera Dios que cada uno de nosotros tenga un corazón contrito y humillado. Vamos a orar. Padre, gracias por hablarme.